Universidad Joseph Fourier en Francia. Tiene nombramiento de investigador nacional nivel 2. Sus líneas de investigación incluyen epidemiología, diagnóstico, patogenia viral y desarrollo de antivirales en modelos como hepatitis B y C, dengue, influenza, paramyxovirus y papiloma humano. Ha sido profesor y director de tesis de licenciatura, especialidad y maestría y doctorado en institutos como BUAP, UNAM, IPN, UDLAP y UPAEP. Participa como revisor y evaluador en convocatorias de CONACYT en áreas de la salud, biotecnología y ciencia básica, así como en protocolos de investigación en el IMSS y en revistas internacionales indexadas como Journal Infection Disease, Science Reports, Virology Journal y Frontiers of Immunology. Doy la bienvenida al doctor Gerardo Santos López. Doctor, si puede compartir su pantalla. Buenos días. Creo que perdí la conexión aquí con mi pantalla. No la encuentro, no encuentro cómo compartirla. Hola. Vamos a revisar si tiene rol. La ponemos. Ahorita se la ponemos. ¿Sabe qué, doctor? No la envió, ¿verdad? ¿O sí la envió, Vicky? ¿Tú la tienes? Va a compartir pantalla, ¿verdad, doctor? Sí, voy a compartirla porque es un poco complicado ahí en un PDF lo que traigo en el... Excelente. En la esquina inferior derecha tiene un elipse de color lila. Si lo despliega, se abre una ventanita. Abajo en esa ventanita hay 4 iconos. El tercero es un cuadro con una flechita. Si hace clic en ese cuadrito, le va a desplegar varias opciones. La segunda, compartir aplicación pantalla, le permitirá compartir su escritorio. Entonces, si elige esa opción y después pantalla completa. Es que... Ya puedes compartir, Gerardo, es que estaba puesta la otra imagen. Por eso estaba bloqueada. Es que ya la estaba compartiendo y algo pasó y ahorita puse compartir contenido y dice no hay nada compartido. Los presentadores y moderadores pueden compartir contenido. Perdón, no es contenido, es pantalla, doctor. Hay otra la segunda opción. Y la que dice aplicación pantalla. No aparece. Permíteme. Ya, es que el doctor no está como... La otra como moderador. La otra por eso digo que algo pasó con mi conexión. Ya, sí. Ok. O si le envía la presentación a la maestra Virginia Cedeño. Creo que tiene algunas animaciones. Es más fácil. Pero ya, ¿no? Ya lo pusieron como moderador, ya puede, como presentador. Ya tiene rol de moderador. Ya. Ahora sí. ¿Ya le aparece la opción? Ya. Excelente. Ahora sí. ¿Ya se ve? Ya, listo. Bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues disculpen aquí el detalle. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar compartiendo con jóvenes que tienen otra visión aparte de las cosas con las que nosotros normalmente compartimos con otros investigadores o profesores. Y siempre es importante tener contacto con muchos jóvenes y con diferentes tipos de personas para poder ir entendiendo y preguntándonos cosas que normalmente no nos preguntamos hasta que tenemos contacto con ustedes. Pues vamos a comenzar. La idea es platicar un poco de coronavirus y COVID-19, que de hecho he estado trabajando sobre estas cosas, revisando. Ya tenemos algunos proyectos incluso en camino. Desde que comenzó esto hemos también revisado todo lo que ha aparecido y
ahorita me encontraba también ante la cuestión de qué es lo que podemos platicar sobre él. Ahorita hay muchísima información y hay muchas cosas que no se saben. Pero me gustaría empezar a hablar sobre los microorganismos emergentes, porque COVID-19 es clasificado como un virus emergente y se refiere uno a virus emergentes cuando habla de estos agentes infecciosos que han aparecido por primera vez dentro de una población, o cuando aumenta su incidencia, o cuando la virulencia aumenta o hay un aumento en su distribución geográfica de una manera drástica. Podemos hablar de 3 tipos básicos de emergencia. En el tipo 1 llamamos a las enfermedades reemergentes o recurrentes, causadas por nuevas variantes o mutantes de agentes infecciosos que ya son conocidos, y aquí es donde podemos encontrar, por ejemplo, a los virus de la influenza. En el caso 2, son agentes infecciosos recién descubiertos, pero causantes de enfermedades ya conocidas. Es decir, que durante muchos años hemos tenido algunas de estas enfermedades y no sabíamos que eran causadas por agentes infecciosos. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, algunos causantes de las hepatitis crónicas como hepatitis C o hepatitis B. En el caso 3 encontramos agentes infecciosos de origen animal, es decir, lo que llamamos zoonosis, que es donde queda ubicado nuestro caso. Las zoonosis son problemas, en este caso que llamamos número 3, son problemas que tenemos desde hace muchísimo tiempo porque hemos convivido con animales durante toda la evolución de los humanos, y aún antes de ser humanos hay siempre contacto con otros animales, y sabemos que muchos de estos agentes infecciosos pueden transmitirse entre animales y de animales a humanos, y también de humanos a animales, y podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos. En un estudio, pues ya que tiene algo de tiempo, se ha determinado que el 60% de las infecciones emergentes son causadas por infecciones por contacto con animales, es decir, por zoonosis. Y la mayoría de ellos, de estas zoonosis, son de animales de vida silvestre. En otros estudios, por ejemplo, se ha determinado que de los 177, en ese caso, agentes infecciosos emergentes que había, una buena proporción son virus y priones, pero dentro de estos la mayoría son virus con genomas de ARN. Si ustedes recuerdan, pues los virus o tienen genoma de ARN o tienen genoma de ADN. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que coronavirus pues es un virus de ARN. Este es un resumen de algunas de las principales epidemias de este siglo, refiriéndonos a infecciones emergentes. En este caso, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo severo, que fue causado por un coronavirus y apareció en el año 2002. Esta infección ya no hay. Es decir, la epidemia se paró. En el 2003 se dio seguimiento especial a un tipo de influenza que es H5N1 de alta patogenicidad, que está relacionada con el 60% de letalidad. Y en 2009 es bien conocido porque fue en Norteamérica donde comenzó la influenza H1N1, la llamada pandémica en 2009, la cual sigue todavía causando casos, es la que circula normalmente. En 2012 apareció otro coronavirus llamado MERS, porque es un síndrome respiratorio que apareció en Medio Oriente, por eso se llama MERS, que tiene una alta letalidad. En 2013 también apareció una influenza H7N9, aunque son pocos casos, se siguen presentando. En 2014 el ébola, el virus de ébola, empezó a aumentar su incidencia y causó epidemias serias, aunque es un virus ya conocido, igual que el virus de Zika, que se distribuyó en 2015 en toda América y causó y sigue causando muchos problemas. La mayoría de estos virus siguen circulando con nosotros. Se recrudeció el impacto de la fiebre amarilla, sobre todo en Sudamérica, y actualmente, pues, COVID-19 que apareció el año pasado, ¿no? Entonces, estos son los virus más importantes que han causado epidemias en este siglo, y particularmente, pues, en el caso de COVID-19, pero la mayoría siguen circulando. Entonces, en algunos casos podemos llamarle pandemias de manera oficial, de acuerdo con la OMS, porque han alcanzado una distribución global bastante distribuida en todas las zonas consideradas por la OMS. Y también lo que podemos decir de todas ellas es que son zoonosis.
Y aquí podemos encontrar algunos casos, unas fotografías de virosis emergentes, sobre todo que han causado problemas en México, en Latinoamérica, en México particularmente, como el virus de Zika, que puede causar microcefalia, y también el virus de chikungunya, que puede causar problemas de movilidad, porque hay inflamación en las articulaciones, y el virus de dengue, que es el mortal de esta serie, y que todos son transmitidos, por ejemplo, por mosquitos. Entonces, en los últimos años hemos tenido una cantidad importante de infecciones virales y que tienen un impacto muy importante en el mundo, y particularmente en México, pues hemos sido afectados por ellos. Esta es una fotografía que se tomó en febrero en Wuhan. Como podrán ver, pues ahí sí se tomaron en serio bastante el confinamiento. Wuhan, vamos a empezar por ahí, es una ciudad muy importante en China, de la capital del distrito de Hubei, que se encuentra aquí marcada, por donde atraviesa, si ustedes recuerdan sus clases de secundaria, uno de los ríos más importantes para la cultura china, que es el Yangtze-Kiang. Ahí esa ciudad es atravesada por este río, es una ciudad bastante grande, bastante importante, tiene cerca de 11 millones de habitantes y es una de las 10 principales economías de China. Como podemos observar acá, pues es una ciudad con un desarrollo bastante grande. El brote comenzó en diciembre y las primeras notas que se saben fuera de China fue a partir del 31 de diciembre. De hecho, el 31 de diciembre China notificó a la OMS que da una cierta cantidad de casos extraños de causa desconocida de neumonías. Y todo parecía indicar que se había generado a partir de un mercado de mariscos que está ahí en Wuhan. El día anterior ya había 27 personas que tenían este cuadro clínico y inmediatamente los medios, aunque pues son fechas, son principios de años, principios de enero, son fechas feriadas, hay mucha gente que está de vacaciones, pues en los medios de todas maneras, ya sea especializados como en la OMS o en esta revista Science u otros medios periodísticos, empezó a mencionar la presencia de este problema emergente de infección respiratoria aguda y que era aparentemente grave y letal. Hasta el 6 de enero, China todavía no sabía, en el reporte que tiene, todavía no sabían de qué se trataba. Y ya se habían hecho pruebas para identificar los virus convencionales, entre ellos los virus de influenza, obviamente, los virus de parainfluenza, sincicial respiratorio, etcétera. Y también se habían hecho pruebas para determinar si era SARS o si era MERS. Y todas estas pruebas fueron negativas, es decir, todavía no se sabía qué era. Y aunque fue una nota bastante importante, todavía no se llegaba a tener realmente idea del impacto que iba a tener esta epidemia. Y si consideramos esta fotografía, por ejemplo, me gusta porque está mostrando los viajes aéreos en todo el mundo. Esto es de 2016, en 2020 pues está, bueno, en este momento no, pero digamos que hace algunos meses esto estaba incluso un poco más intenso. Y si ustedes se fijan, ¿cuáles son las zonas más intensas? Precisamente son las zonas del norte, es decir, Estados Unidos, sobre todo, Europa, y China, obviamente. Entonces, esto nos daba una idea de que si una epidemia o un virus emergente puede muy fácilmente diseminarse por todo el mundo, lo cual finalmente ocurrió. Esta es una fotografía de Corea también durante el confinamiento. A inicios de la pandemia, de la epidemia, pues en este sitio chino, a principios de enero, apareció esta imagen sobre cuáles son los principales síntomas, que son fiebre, escurrimiento nasal, aunque ese escurrimiento nasal actualmente no lo consideran como de los más frecuentes, sigue siendo un signo. No hay que confundirse que si porque uno tiene un escurrimiento nasal no es COVID. Eso, cualquier signo respiratorio puede ser importante. Obviamente lo más típico es la tos, una tos seca, y puede haber dificultad para respirar, se puede presentar neumonía, falla renal y diarrea.
Aquí en este esquemita lo que muestro es un poco del aparato respiratorio bajo, los pulmones, hasta el final están los alveolos, que son estas estructuras que realizan realmente el intercambio gaseoso, es donde ocurre la respiración importante, que es el intercambio de oxígeno por CO2, como podemos observar en esta pequeña gráfica. Y cuando ocurre una infección en este nivel, se genera una respuesta inflamatoria. Hay una secreción intensa de citocinas, se reclutan muchos glóbulos blancos y hay una obstrucción que también se genera líquido, y entonces la capacidad de este minúsculo organulo o órgano empieza a dejar de funcionar, y es cuando ocurre la inflamación y la dificultad para respirar, y es lo que podemos llamar neumonía en este caso, que cuando se hace un análisis por imagen, aquí se presentan unas de las primeras tomografías de tórax en China, de una mujer de 33 años, se pueden observar aquí en estos recuadros rojos estas lesiones que se llaman, o que le llaman de tipo vidrio esmerilado, que son características de la neumonía. Y esto es lo que se puede observar en los pacientes con COVID. Para hacer la identificación se tiene que tomar muestra, obviamente, respiratoria. Normalmente se toma un exudado orofaringio y un nasofaringio. Actualmente se toman estos dos, es lo indicado. Estas dos se introducen en un tubo y se van al laboratorio. Pero también se pueden tomar lavados nasofaringios, muestras de esputo. En caso de que el paciente esté hospitalizado, se puede hacer un lavado broncoalveolar. Y en México, por ejemplo, esto es un paréntesis, lo que se ha acostumbrado, o lo que en los últimos años, la forma de hacer la identificación de infecciones respiratorias es a través de una metodología molecular que se llama RT-PCR en tiempo real, que lo que hace es detectar las secuencias genéticas de los virus, y particularmente está enfocada a identificación de los virus de la influenza A y de la influenza B, que hay dos subtipos, H1N1, H3N2, y en el caso de influenza B de Victoria y Yamagata, que están circulando constantemente en los últimos años. Pero también se hace hay un panel aquí de diferentes virus que pueden ser identificados en este tipo de infecciones respiratorias. Entre ellos pues están rinovirus, virus sistema respiratorio, metaneumovirus, virus de la parainfluenza, etcétera. Y aquí en estas flechitas rojas marco 4 coronavirus que forman parte de este panel. En este caso, por ejemplo, es una publicación de 2017 de los laboratorios de diagnóstico del IMSS. Y entonces, en realidad, hay una gran cantidad de agentes infecciosos que pueden identificarse causantes de infecciones de este tipo, aunque muchos de ellos realmente no son frecuentes en neumonías. Bueno, ahora, los coronavirus son una familia de virus que fueron descubiertos en 1965. La primera foto fue hecha en 1967 por John Almeida, que era una microscopista muy destacada y que pues se especializó precisamente en trabajar con muestras de virus. Aquí están precisamente estas fotografías de los primeros coronavirus fotografiados en esta publicación por John Almeida. Y aquí fue donde se dieron cuenta, bueno, al ponerle nombre, no fue en esta publicación, sino un poquito más tarde, que le pusieron el nombre de coronavirus, pues pareció que semejaba a una corona solar. Entonces dijeron, bueno, pues estos son los coronavirus. Ahora, en los últimos años, pues han circulado con nosotros en la población mundial diferentes coronavirus. Ya mencionamos estos que son de los 60s, que son el 229E, el OC43, que es actualmente también conocido como beta coronavirus 1. Pero además, en 2004 apareció el NL63, el HKU1 en 2005, que son más recientes. Pero la mayoría de estos casos son enfermedades leves o moderadas. Raramente están asociados con alguna neumonía. Sin embargo, existen otros. En 2002 apareció el síndrome, como ya mencionamos, el virus de síndrome respiratorio agudo grave o severo, que es conocido como SARS-CoV, y que está asociado con cuadro grave, con neumonía, igual que MERS, que apareció en 2012, el MERS-CoV. Y actualmente el causante de COVID-19, la enfermedad se llama COVID-19 y el virus se llama SARS-CoV-2, como si fuera la versión 2 del SARS-CoV de 2002.
Y en este caso sí podemos encontrar porcentajes importantes de letalidad de letalidad, el MERS de 35%, y el COVID pues está entre un 3.5 y 4% actualmente, ¿no? Entonces, estos son 7 coronavirus que han circulado entre los humanos, pero particularmente los que causan enfermedades graves son los del lado derecho. La infección se detecta, como mencionaba, por PCR en tiempo real. Estos son algunos equipos que se utilizan. Estas son algunas de las gráficas que podemos observar para PCR en tiempo real. Aquí podemos ver cómo estas curvas son las que nos indican si la prueba es positiva, como estas que se ven aquí, o bien si se ven esta serie de marcas, indican que la muestra es negativa. Esto es lo que hicieron en China a a finales de diciembre y principios de enero, y no encontraron que ninguno de los virus mencionados podía ser el causante. Sin embargo, en la actualidad pues se cuenta con metodologías impresionantes para hacer la detección de ácidos nucleicos. Fueron al menos 4 artículos casi al mismo tiempo que hicieron la identificación del virus a través de lo que se llama secuenciación masiva, secuenciación de nueva generación o secuenciación profunda, ahí tiene varios nombres. De lo que se trata es de secuenciar todo lo que uno encuentre en una muestra. Estas son dos aparatos o dos sistemas que se llaman el Nanopore y el Illumina, que utilizan este tipo de metodología. No voy a entrar en detalles, pero lo que hace es como identificar por pedacitos todas las secuencias o prácticamente la mayoría de las secuencias que están en una muestra, de tal manera que podemos identificar cualquier tipo de secuencia sin tener específicamente buscando algo. Entonces, el problema aquí es que salen cientos de miles de secuencias pequeñitas que se tienen que ensamblar, y para eso se utiliza también un sistema informático que nos ayuda a, como si fueran pequeños rompecabezas, todos estos pedacitos se van ubicando hasta que nos dan una secuencia lineal completa. De esta forma, se pudieron identificar ya el 7 de enero, y a partir del 10 de enero ya estuvieron disponibles en los bancos de genes, en los bancos de datos, las secuencias del virus. Entonces, a partir del 10 de enero uno ya podía entrar a estos bancos de datos para poder ver las secuencias, compararlas con otros coronavirus. Si tenemos la intención de hacer vacunas o de hacer métodos diagnósticos, podemos copiarlas, diseñar RNAs, clonar secuencias, expresar proteínas, hacer proteínas para ELISAs y empezar a planear las nuevas vacunas. Sin embargo, el 7 de enero todavía era incierto cómo iba a desembocar pocas semanas después el problema grave en que se convirtió. Este es un árbol filogenético publicado en 2019, el año pasado, de la familia de los coronavirus, donde podemos encontrar los alfa, beta y gamma, delta coronavirus. Son 4 géneros dentro de la familia. Y aquí encontramos a los virus que ya mencionamos, los virus, estos que están en amarillo, que son virus que causan enfermedades leves, y el virus de SARS y el virus de MERS, que están estos los más importantes. Aquí en este caso están en el beta coronavirus, pero también tenemos unos alfa. El nuevo virus, aquí está una de estas primeras publicaciones. Resulta que aquí en esta secuenciaron 5 virus de 5 pacientes, y los ubicaron en el árbol filogenético como beta coronavirus. Es decir, que son parientes directos de SARS y de MERS, pero más cercano a SARS. Aquí podemos observar en esta línea verde que está en el mismo árbol general, aunque está en otra ramita, y un poquito más alejado está MERS. Esto fue suficiente, bueno, ya tiene un 80% de similitud con SARS-CoV, y se le llamó a partir de entonces, unas semanas posteriores, como SARS-CoV-2. Pero algo que quiero que se note aquí es que este virus nuevo localiza muy cerquita de una secuencia de un coronavirus previamente conocido, pero que fue aislado de un murciélago, que es este BAT-CoV-RA-TG13. Entonces, este es muy importante porque incluso desde este momento en que fue
descubierto, se empezó a pensar que el virus se... Ahora, estas son las formas en cómo, bueno, ya cuando se tienen las secuencias se puede hacer RT-PCR en tiempo real y se puede hacer en cualquier parte del mundo y puede hacerse disponible como fue en México, por ejemplo, unas semanas después del brote. Aquí se muestra una gráfica donde hay diferentes tipos de muestras, de orina, por ejemplo, nasales, sangre, esputo, heces, y particularmente, pues bueno, uno está encaminado a buscar las muestras de tipo respiratorio, pero también podríamos encontrarla en otro tipo de muestras, como ya vemos acá. En este caso, por ejemplo, en orina no se encontró, pero hay otros artículos, algunos que sí, en pacientes sí se encuentran en orina. Aquí, por ejemplo, se ha detectado el RNA viral en faringe, en pulmón, en riñón, en hígado, en corazón, en cerebro y en sangre, aunque en estos casos la proporción normalmente es menor, la probabilidad es menor, el número menor de pacientes. Pero también existen pruebas serológicas ya, y esto es importante también porque a partir de esto podemos estudiar la respuesta inmune. Desde los primeros días será lo más temprano que se ha podido encontrar anticuerpos en una persona es como a los 4 o 5 días después de que se presentan los síntomas, pero lo usual es que los anticuerpos se puedan encontrar normalmente 7 días después, y a partir de los 7 días empiezan a incrementar sus títulos, podemos encontrar más cantidad de anticuerpos. ¿Sí? Ahora, esto es una prueba, la prueba serológica es una prueba auxiliar realmente para el diagnóstico, porque el diagnóstico se tiene que hacer de manera específica con el RT-PCR en tiempo real. Pero incluso ha habido algunos artículos como este, en el que hay pacientes que tuvieron los signos, los síntomas, pero no se les pudo detectar el virus por RT-PCR, sin embargo fueron positivos por pruebas serológicas, es decir, se les detectaron anticuerpos. Entonces, esto sí también justifica pues que los ELISAs, por ejemplo, que son las pruebas normales que los que se utilizan anticuerpos, se puedan utilizar para el diagnóstico. Y acá está, este es el virus. Aquí presento 3 fotografías de los 3 artículos, los primeros que describieron el virus. Podemos observar en esto que es una micrografía electrónica de una célula. Acá adentro hay una vesícula donde podemos encontrar las partículas virales ahí adentro. Acá ya se puede observar en este artículo el virus. No sé si a usted, y acá también, son 2. No sé si ustedes puedan ver acá que si les parece que parezca una coronar, pero bueno, este es el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Y acá ya posteriormente con unas fotografías ya coloreadas también. Obviamente esto es un color falso, pero está aquí para que se pueda diferenciar estas coronitas, porque es una especie de esferita. Esta esferita es formada por una capa lipídica, es una membrana lipídica, en donde se insertan varias proteínas. La principal, aquí la que podemos observar como de color naranjita, es lo que llamamos espícula. Tradicionalmente los virólogos le llaman espícula en español, en inglés se llama spike y se abrevia como S. Esta es la proteína S. Esta es una de las más importantes para el reconocimiento, es la importante para el reconocimiento del receptor y para que pueda infectar. Y también es muy importante porque el sistema inmunitario responde principalmente contra esta proteína, y si nosotros podemos generar anticuerpos neutralizantes, esos anticuerpos neutralizantes serán específicamente dirigidos contra esta proteína. Bueno, en la membrana existen otras 2 proteínas que son la proteína de membrana, como M, envoltura. Esta membranita que mencionaba acá también se llama envoltura. Y adentro está el genoma viral, la nucleocápside, que está constituida por ARN viral, y también por una proteína que se llama N o nucleocápside. Esta nucleocápside entonces protege al RNA viral, y aquí está el genoma. Este genoma es un RNA de cadena sencilla en sentido positivo, es decir, que si este RNA lo introducimos en una célula, es capaz de ir a interactuar con el ribosoma y producir directamente las proteínas, algunas de las proteínas que necesita este virus. Ahora, este genoma viral, como mencionaba, es un RNA que es
Si ustedes recuerdan o si han visto clases o los libros de biología molecular, los RNAs mensajeros tienen una secuencia en el 5' que es reconocida por los ribosomas para que pueda traducirse, y además tiene una colita de poli-A. Entonces, este virus tiene exactamente estas características. Tiene dos marcos de lectura abiertos que se llaman ORF1A y 1B, que a partir de ellos se generan proteínas grandes. Una de ellas es la que se llama PP1A y otra proteína que aquí sufre un desplazamiento en el ribosoma y se genera una proteína mucho más grande, que se juntan los dos marcos de lectura. Y después, algunas de estas proteínas tienen una proteasa, bueno, la proteasa PL y la proteasa 3L, que son la NS3 y la NS5. Estas proteasas son capaces de cortar en cachitos a estas proteínas, y estas proteínas entonces ya están listas para funcionar. Cada una de ellas tiene una función especial. Bueno, por ejemplo, aquí encontramos uno de los blancos que se están buscando como tratamiento, que es la proteasa 13 o MPRO o NS5, porque esta proteasa tiene 10 o 11 sitios de corte en la poliproteína, y si nosotros pudiéramos ser capaces de bloquearla, entonces podríamos tal vez parar la infección o parar la replicación del virus. Por otra parte, el genoma da origen a otros RNA mensajeros que llevan las otras proteínas estructurales, como la espícula, la proteína de matriz, la proteína de envoltura y la nucleoproteína. Y también tiene otras proteínas que tienen otras funciones accesorias. Entonces podemos encontrar aquí toda esta gran cantidad de proteínas en el virus. ¿Cómo infecta el virus? El virus, cuando tiene contacto con la célula, si ustedes recuerdan, los virus no pueden infectar cualquier célula, pueden infectar cualquier organismo, son específicos. Entonces, el virus, para que pueda infectar una célula, necesita reconocer al menos la principal proteína es esta que se llama AC2, que es una enzima, se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Y también necesita otra proteasa, esta proteasa que es la TMPRSS2, que es la que también puede activar a la proteína de superficie, la proteína S, la espícula. Cuando el virus entra en contacto con una célula que tiene esta proteína, ingresa por medio de un endosoma, se forma un endosoma en un proceso que se llama endocitosis, y después se libera del endosoma el virus a través de la fusión de la grana del endosoma, la membrana del virus. Entonces se forma aquí y el genoma sale al citoplasma e inmediatamente va a traducirse en los ribosomas, se generan estas poliproteínas, se generan por proteólisis las proteínas no estructurales que tienen funciones de síntesis de ARN. Primero se sintetiza una cadena que es complementaria a esta. Si esta es una cadena positiva, se genera una cadena negativa, y luego se genera la cadena positiva, y a partir de aquí se generan los RNAs mensajeros también, que dan origen a las proteínas estructurales y también al genoma. Y todo esto se ensambla a partir del retículo endoplásmico, se van las proteínas y se ensamblan ya en la parte media en la zona que está entre el retículo endoplásmico y el Golgi. Ahí ya ensambla finalmente la partícula viral que sale en una vesícula y sale por exocitosis. Entonces, este es el ciclo general del virus y que es muy importante entenderlo para poder desarrollar, por ejemplo, antivirales. Muy bien. Ahora, este receptor que mencionaba, que es AC2, se encuentra en diferentes órganos del cuerpo humano. Por ejemplo, en esta dirección, que es donde está un atlas de proteínas, podemos encontrar en qué tipo de tejidos o en qué órganos podemos encontrar el receptor. Y como podemos observar, hay en diferentes lugares. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, los riñones, hasta los testículos, el tracto gastrointestinal y, por supuesto, también en el aparato respiratorio. Pero si se fijan, incluso en el aparato respiratorio, la expresión de este receptor es menor. Aquí podemos observar ya algunos estudios que se realizaron sobre datos que ya había previamente en bancos de expresión de genes, cómo este receptor no cambia, por ejemplo, con la edad, porque había la hipótesis de que como las personas que se están enfermando
son principalmente personas de mayor edad. Se pensaba que quizá el receptor tenía una expresión mayor, pero resulta que están al mismo nivel, ¿sí? Con respecto a la edad. Estos son dos bancos diferentes y se encuentra el mismo resultado. Entre hombres y mujeres, porque también se ha visto que los hombres somos más susceptibles e incluso hay una tasa de letalidad mayor en hombres que en mujeres, pero esto no lo explica, es decir, el receptor está igual en hombres que en mujeres. Pero hay otros estudios que muestran otras cosas. Por ejemplo, en los pacientes que tienen adenocarcinoma de pulmón, sí se observa que hay una mayor cantidad del receptor. En las personas que tienen también problemas pulmonares obstructivos crónicos, también hay una mayor expresión. Aquí también se muestra lo mismo. Las personas que tienen hipertensión arterial, aparentemente también hay una mayor cantidad de este receptor, por lo cual entonces podría explicar en parte por qué personas que con este tipo de problemas previos a la infección pueden agravarse. Aquí, por ejemplo, se observa cómo las personas, mediante más tiempo han fumado, aumenta también la cantidad de proteína de receptor a virus. ¿Sí? Incluso en este caso hay personas que dejaron de fumar y la cantidad del receptor disminuye con respecto a los que fuman en ese momento, ¿no? Entonces, eso también nos explica por qué los fumadores pues, pueden ser más susceptibles a agravarse por la infección. Algo importante también que hay que ver es el periodo de incubación. El periodo de incubación de este virus, ya bien determinado, pues básicamente está, aunque desde el principio se estimó que era entre 2 y 14 días, la mayoría de las personas después de haberse infectado pasan cerca de 5, 6 o 7 días, que es la parte que se ve aquí azul. Entonces, aquí en comparación con SARS, por ejemplo, que la incubación es un poco antes, o en el caso de MERS, que es más o menos el mismo. Ahora, en una vista global de la infección, en este esquemita, podemos observar cómo hay aquí a través de los días, estos son una escala en días, el periodo de incubación, que podemos habernos infectado este día y pasan unos 5 días, y a partir del día 0 podemos el inicio de los síntomas. Aparte ahí hay una fase que se llama de hiperinflamación en los pacientes graves, es decir, que hay una inflamación que tiene diferentes aspectos aquí que ahorita mencionamos, pero que va aumentando con los días. E incluso aquí se calcula que los pacientes graves que ingresan a cuidados intensivos lo hacen más o menos a unos 10 días después de la presentación de los síntomas. Algo que es muy importante aquí es que, antes de entrar a la parte de los síntomas, es que el virus está presente ya en vías respiratorias y puede ser transmitido desde unos 2 días antes de presentar los síntomas. Es decir, que puede ser una persona asintomática y al día de los síntomas, durante todo ese tiempo, la persona es infecciosa para otras personas, puede transmitir la infección, y esa infección o sociedad va bajando con respecto, pasan los días. Bien, bueno, entonces esta parte del periodo de incubación, luego sigue la enfermedad, y a partir en esta enfermedad se empiezan a presentar las complicaciones a partir del día 4 o 5, dependiendo del caso. Los síntomas, pues inicialmente no hay. En la etapa 1 empieza a haber fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, que es ya lo que ya habíamos visto. La etapa 2 empieza a haber probablemente dificultad para respirar, hay hipoxia, y empieza a haber algunos desórdenes de la coagulación. Y en la etapa 3 ya es cuando empieza también el problema de los síndromes respiratorios. Puede haber choque, puede haber falla cardíaca, que es todo esto ya una falla orgánica generalizada. Y se piensa, por ejemplo, que los antivirales, que todavía realmente no existe uno suficientemente eficiente, tendrían su función principal antes de tener los síntomas y durante las primeras etapas, la etapa 1, quizá la etapa 2. En los pacientes que están inmunosuprimidos, se les debe de reducir su inmunosupresión para que puedan responder a la infección. Pero también en algunas personas
para tratar de inhibir la fase inflamatoria, se han propuesto algunos tratamientos. Algunos de ellos realmente no han funcionado. Para reducir la inflamación, por ejemplo, se han utilizado anticuerpos de interleucina 6, el receptor interleucina 6, y algunos otros que están dirigidos a disminuir específicamente la inflamación, pero parece ser que no han funcionado lo suficiente. Y en algunos casos también se ha recomendado, obviamente esto depende del caso del paciente, el uso de algunos anticoagulantes como la heparina, ¿no? Entonces, todo esto es de manera global lo que está ocurriendo durante la enfermedad. La letalidad, cuando nos ponemos a ver en esta lista, por ejemplo, vemos que hay una lista de los últimos, o de algunos de los virus emergentes más conocidos. Por ejemplo, el virus de Marburg o de Marburgo, que es un filovirus primo de ébola, que tiene una altísima letalidad del 80%, de ébola es de 40%. El virus de Hendra, que es un paramyxovirus, de 57%. H5N1, que es el que mencionaba hace rato, que es un virus de influenza de alta patogenicidad, de un 52%. Pero muchos de ellos han sido controlados o no se pueden difundir bien en la población humana, y entonces ya no circulan o pueden estar circulando en otros animales, pero realmente no se han quedado en nuestra población. En cambio, lo que ocurrió con influenza de 2009 sigue con nosotros. Esta es la cantidad de muertes que provocó en este momento, pero la letalidad realmente es baja. MERS es una letalidad bastante alta, casi el 35%. Y todavía hay algunos casos por ahí que se reportan. Influenza H7N9 también es alta. Y si vemos aquí COVID, en la actualidad, estos son los datos del día de ayer, que había la letalidad con una totalidad de 829,000 personas fallecidas por esta infección. La letalidad es como de 3.4%. Entonces podemos observar que no es de las más letales, pero el problema también es mucho la transmisibilidad. ¿Por qué fallecen las personas? Ya habíamos mencionado algunas cosas. Este fue el primer trabajo que salió ya sintetizando estas cosas, que fue el 11 de febrero, datos del 11 de febrero de 2020 en China. Y lo que podemos observar es que la letalidad va aumentando con respecto a la edad. Y a partir de los 60 años se nota un salto en la letalidad de 3.6, 8, 14%, por ejemplo. Esto es para las personas mayores. Pero no solo eso, sino que además está asociado con otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Esto ya se sabía desde principios de la infección, y en esta publicación se sistematizó y se identificó, por ejemplo, que estos son las principales comorbilidades asociadas con la letalidad. Ahora, estos son algunos datos en México, son cosas, en este trabajo lo está realizando ahorita una compañera también investigadora ahí del Centro de Investigación, la doctora Paulina Cortés Hernández. Podemos observar aquí, si en México separáramos a los que están hospitalizados, que están infectados, hospitalizados y no hospitalizados, encontramos que los pacientes hospitalizados, la mayoría tiene comorbilidades en relación con los no hospitalizados. Y, por ejemplo, entre los no hospitalizados, los que han fallecido, fíjense que 3/4 partes de ellos tienen comorbilidades. Y los hospitalizados, pues obviamente, los fallecidos más o menos la misma cantidad, aunque también, obviamente, los que no fallecieron tienen bastantes comorbilidades. Esto nos da el impacto de lo que se ha estado mencionando en las últimas semanas o meses sobre las comorbilidades, sobre todo en un país como México, en la gran cantidad de casos de diabetes, obesidad, hipertensión, etc. Esta es una comparación, por ejemplo, con Italia. Estos son datos de Italia, ya de los últimos también, donde podemos observar la letalidad por grupo de edad. Y en Italia, una de las causas también de la alta letalidad es que es una población más envejecida, es decir, hay más personas de mayor edad en Italia que en otros países, incluso en Europa, y por eso es que también afectó mucho, pero sobre todo a las personas de mayor edad. Si comparamos con México, observamos algo similar, aunque la curva se extiende un poco más allá. Es decir, personas más jóvenes en México están falleciendo también, y no debido necesariamente a la edad, sino a que muchas de estas personas están relacionadas con o tienen
comorbilidades como las que ya mencionamos. Bueno, esos son los datos de ayer. Es decir, aquí podemos observar algunas cosas. No me voy a meter mucho en esto porque pues esto es algo que se puede observar prácticamente, pues se puede observar todos los días en las conferencias de la tarde, pero que menciono nada más de cómo va la curva. Podemos observar aquí los casos acumulados y cómo va disminuyendo. En este momento estamos en un descenso en la curva de casos, como se puede observar. Creo que ya es conocido por todos. Este es el número, esto es en casos diarios. Doctor, ¿se perdió la conexión? ¿No se escucha, doctor? Se está reconectando. Demos un minuto, el doctor se está reconectando. Jane. No se escucha. Hola, regresé. Gracias, doctor. Pero ya no sé en qué me quedé entonces porque no me di cuenta en qué momento se cortó. La curva de descenso. O sea, La a anterior. ver, entonces, en la anterior. Sí. Bueno, estábamos aquí que los casos, pues, por fortuna parece que van, bueno, no parece, están descendiendo. Esperemos que así continúe, pero pues eso también depende de las medidas que sigamos tomando, ¿no? Entonces hablábamos de la transmisión. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Digo, no sé, otra vez. Bueno, aquí entonces tenemos a una persona que pudiera estar enferma o con el virus ahí en su organismo. Ese virus puede ser transmitido por medio de gotitas, ya lo sabemos, cuando hablamos, incluso cuando respiramos, se están secretando estas partículas y estas pueden llegar casi todas un poquito a 1 metro, quizá 1,5 metros.
aunque después pueden generarse algunos aerosoles y esos pueden quedar suspendidos, pero la mayor parte de la transmisión se da por contacto directo. Y también, obviamente, por compartir, por tocar objetos que están contaminados, como por ejemplo, si esta persona tosió sobre su mano y después el tubo, ¿no? Bueno, todo eso ya lo sabemos. Hay otras vías de transmisión, todavía están en estudios. Por ejemplo, mencionaba que el virus puede ser aislado, puede ser identificado en heces, pero todavía no hay una evidencia, por ejemplo, de que pueda haber una transmisión oral fecal. Sin embargo, es algo que también debemos considerar. Hablemos un poco de cómo es la transmisión en números, ¿no? Por ejemplo, en este caso, voy a compararlo con el virus de la influenza A que está circulando. Se ocupa un número que se llama R sub 0 o R0, que es lo que se llama número de reproducción básica. Y eso significa de una persona infectada, cuántas personas se pueden infectar, que son susceptibles, obviamente. Por ejemplo, si yo tengo 3 personas, en el caso de la influenza, y su R0 es de 1.3, se pueden infectar 4, más o menos. Y estas 4, ¿cuántas pueden infectar? Unas 5. Y esas 5, quizá unas 7. Entonces, de esa forma, hay un numerito que me va diciendo que si nosotros si esta es una infección que ocurre de manera natural, si no hay ningún tipo de intervención, vacuna, tratamiento ni nada, esto es lo que puede ocurrir. En el caso del coronavirus de 2019, si nosotros tuviéramos esas 3 personas infectadas, como tiene una R0 calculada más o menos en 2.9, lo que ocurre es que en el primero de transmisión podría haber 9 personas. Y de esas 9, 27. Y ahora multipliquen eso en el siguiente ciclo. En el mismo número de ciclo de infecciones que podemos, o de transmisión que podemos observar entre estos dos virus, es muy evidente la diferencia. El coronavirus de 2019 es altamente transmisible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la influenza también? Pues que tenemos vacunas, aunque no todo el mundo se vacuna, que ha circulado con nosotros desde hace mucho tiempo y que muchos ya pueden tener algún tipo de respuesta, pero particularmente porque pues ya hemos tenido mucho contacto con él y hay tratamientos también que ayudan a disminuir el número de días que está infectada la persona, etcétera. En el caso del coronavirus no hay nada. La única forma de poder detener ese número, este R0, convertirlo en un número más bajo, es por medio del distanciamiento y tratar de evitar obviamente el contacto para no infectarnos, ¿no? Estos son algunos números de reproducción de algunas infecciones. Podemos observar aquí la viruela, por ejemplo, que fue, porque ya no existe, de 4.5. Estos son algunos de los virus y están las fechas en las que fueron medidas. El campeón es el que destaca acá porque tiene una R0 de 14 y eso significa que una sola persona podría infectar a 14 personas más. Es probablemente el virus o el agente infeccioso más fácilmente transmisible. Pero están otros más, como los de influenza que ya mencionábamos, MERS, y actualmente COVID-19 se calculó entre 2.2 y 3.5. Hay varios trabajos, más o menos un promedio de 3. Entonces, esto significa, como ya vimos, que una persona puede infectar a otras 3 más si no hay ningún tipo de medida que se pueda establecer. Bueno, aquí otra foto es de Italia, también durante el confinamiento. ¿De dónde viene este virus? Entonces se ha especulado mucho sobre cuál es el origen del virus, incluso de que si es un virus creado en laboratorio o que se escapó del laboratorio, etcétera. Entonces, esta es una imagen de este medio chino que mencionaba desde el principio de enero, que empezó a publicar información. Estos son los animales que evidentemente se venden en mercados de China. Incluso encontramos aquí hasta un koala, aunque dicen ahí que no es un koala, sino que le llaman koala, pero es un tipo de castor en China. Pero podemos encontrar ya sea el animal vivo o carne de estos animales en estos mercados. Entonces uno se puede imaginar pues la cantidad de microbios, microorganismos que podemos encontrar ahí con los que estamos conviviendo. Bueno, los que van a esos mercados obviamente, pero como género humano con lo que estamos conviviendo los humanos, ¿no?
Este es uno de los primeros trabajos que se hicieron tratando de encontrar el caso cero en Wuhan. Podemos observar aquí que es desde el diciembre 1 hasta diciembre 31, enero 1 y enero 2. ¿Cuántos casos hay? El día 31 fue cuando se avisó la OMS del brote. El día 1 de enero se cerró ese mercado porque aparentemente estaba asociado con este mercado. En esta gráfica podemos observar pacientes, algunos que tuvieron contacto, que son los que están en rosa, y los que no tuvieron contacto con el mercado, que están en azul. Entonces, tampoco podemos asegurar que fue en el mercado donde se originó la pandemia. No sabemos si sí o si no, pero puede ser que incluso el mercado haya potenciado la distribución. Entonces, podemos observar que el día 1 de enero y el día 10 de diciembre y el día 10 de diciembre, hay personas que no tuvieron contacto con el mercado, pero que estaban infectadas, aunque después ya aparecen, ¿no? Los que tuvieron contacto. Estos son algunos esto es algo de lo que se sabe del origen de los coronavirus, de los 7 coronavirus que hemos mencionado. Los primeros del 65, que fueron descubiertos en el 65 y 67, que aparentemente vienen de estos animales, que son el 229E, el OC43, y en 2002-2003 apareció SARS-CoV, que proviene, que esto está mal, me equivoqué de gráfica, creo que está mal acá. El SARS-CoV de 2003 proviene de un murciélago, no es un roedor, y después pasó a un animal que se llama civeta para infectar a los humanos, que este es como un intermediario. Y así podemos encontrar de otros. En el caso de MERS, igual, perdón, esto está mal acá, algo pasó aquí con los dibujitos. Este murciélago, el MERS, viene también de un murciélago que fue pasado a los camellos, o sea, a los dromedarios, y de ahí de los dromedarios pasó a los camelleros, a los que trabajan con ellos, a los que los cuidan, sus dueños, y de ahí pasó a transmitirse a otras personas, ¿no? Entonces, en el caso de SARS-CoV-2, pues, proviene probablemente de un murciélago, como ya vimos desde el principio, y que probablemente hay un animal intermediario para que pasara al humano. ¿Por qué se piensa esto? Porque ha sido lo que ha ocurrido en otros casos, pero además que el virus que está en el murciélago no es idéntico tiene ciertas características que no hacen que se piense que no es exactamente el que tenemos nosotros, sino que probablemente pasó por un intermediario. Y ese intermediario ha sido desde hace algunos meses ya probablemente asociado con el pangolín. Este animalito que en China se vende, ya sea sus escamas, en un mercado negro. Entonces, esto tiene aplicaciones en medicina tradicional china, las escamas particularmente, pero también se vende su carne y además dicen que es un animal muy sabroso y que es muy nutritivo. Entonces, hay un mercado negro y eso probablemente tiene que ver con la transmisión de agentes infecciosos. Y el año pasado, precisamente, este es el nombre de Manica, es el nombre de este animalito, el nombre científico. El año pasado, precisamente, se identificó un coronavirus en pangolín, que se parece bastante al coronavirus de 2019 humano, pero se parece menos de lo que se parece el de murciélago. Este es un estudio donde hay quien propone que el pangolín pudo haber sido el intermediario. Y de lo que se trata es de comparar las secuencias de los virus, del virus nuevo, con el del pangolín y con el del murciélago. Entonces, de manera que es el 13, si ustedes se acuerdan, el coronavirus de murciélago es el que se parece más al virus actual nuestro. Sin embargo, hay ciertas zonas de este virus que no se parecen tanto. Y hay una zona aquí, que es particularmente en esta que estoy mostrando acá. Esta zona se parece más el pangolín a nuestro coronavirus, el virus de pangolín, que el del murciélago. Y entonces, en esta zona es casualmente el sitio de la proteína que reconoce el receptor, que es la espícula. Esta proteína que es la que reconoce a la proteína
a nuestra proteína AC2 y que probablemente, de alguna manera, las secuencias aparentemente del virus de Pangolin pasan a la secuencia general del virus del murciélago y probablemente eso está en el origen del virus nuevo. Sin embargo, hay otras zonas que el virus nuevo tiene y que no tiene ninguno de esos otros virus, por lo cual todavía no está completamente dilucidado cuál es el animal que pudiera ser intermediario. Podría ser que sí fue el pangolín, pero quizá hubo algún otro o hubo algún otro cambio que no estamos observando y que dio origen a este virus nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Porque los virus, los coronavirus en particular, tienen un potencial de recombinación y eso ya está bien estudiado. En esta, no voy a entrar en detalles, pero en esta publicación, por ejemplo, se hace la identificación de zonas de diferentes virus como el MERS, como el OC43, el NL63, el HK1, todos los que ya mencionábamos, incluyendo aquí unos de murciélago, cómo entre ellos se han identificado secuencias que se han pasado de unos a otros. Es decir, un virus puede entrar de un organismo a otro, encontrarse con otro coronavirus e intercambiar algunas de las secuencias y dar origen a nuevos coronavirus. Esto es lo que parece que pasó. En este estudio de Patiño Galindo se hace una identificación probable de que hay una recombinación entre los coronavirus para dar origen a el virus nuevo. Aparentemente, el virus de murciélago que ya hemos mencionado con el virus actual serían como provenientes de un virus que fue recombinante, que se recombinó con el virus de SARS y que esto dio origen a un virus que probablemente estuvo en la naturaleza y que posteriormente entró en contacto con nosotros, ¿no? Y esto es lo que es una representación solamente de esta recombinación, cómo una secuencia puede recombinarse y dar origen a otra, pedazos de una y de otra, ¿no? Esto es algo que ocurre también en nosotros, en otros organismos, y también ocurre en los coronavirus. Bueno, esta es una imagen de la Ciudad de México también durante el confinamiento. Y algo que es importante mencionar aquí es que el virus de SARS de 2002-2003, que es el SARS-CoV, ¿qué tanto se parece al SARS-CoV-2? Ya dijimos que en genética un 80%, pero lo cual no ocurría en 2002-2003, porque que es lo que está marcado con esta línea roja aquí en el esquema. Y en el caso de el SARS-CoV de 2003, se presentaban los síntomas y poco tiempo después el virus empezaba a diseminarse entre otras personas, lo cual hace más fácil su control porque aquí podemos controlar a todos, bueno, no todos, pero lo ideal sería controlar a todos los que son sintomáticos antes de que contagien a los demás. Aquí no. En el caso de SARS-CoV-2, estamos pasando por alto muchas personas que están contagiadas, que son contagiosas, pero que no los podemos detectar porque no tienen síntomas todavía o no los van a tener. Y ese es un punto clave que nos permite ver por qué SARS-CoV pudo ser controlado en un momento determinado y SARS-CoV-2 no. Bueno, aquí una foto más de Puebla en el confinamiento. Algo importante también son los tratamientos. Y aquí nada va a ser una cosa muy de pasada porque en realidad muchos de estos tratamientos no han funcionado. Se habló al principio, incluso desde las primeras semanas en China, de interferón alfa, de ribavirina, de lopinavir, estos que son inhibidores de proteasa que se utilizan para VIH, en delfinavir también. Todos estos se empezaron a utilizar y ninguno realmente funcionó. No hay evidencia de que funcione. En el caso de remdesivir, que es un análogo de adenosina, es un fármaco que ha estado en prueba incluso para ébola y para otros virus. Parece ser que es el único que pudiera tener algún potencial. Cloroquina, hidroxicloroquina, no funciona. Sarilumab, que es un bloqueador del receptor para interleucina 6, que igual que tocilizumab, estos dos también que se utilizan para infecciones, para problemas inflamatorios,
como artritis reumatoide, no funcionan, ya se han terminado. Entonces, de toda esta está el único que sobrevive todavía con probable actividad es Remdesivir, y que sin embargo tampoco es que sea lo ideal, ¿no? Ahora, si nos regresamos al ciclo replicativo que veíamos hace rato, aquí podemos encontrar que la cloroquina y la hidroxicloroquina se pensaba que funciona porque funciona in vitro para bloquear que el virus se desnude y pueda vertir su contenido genético. Si esto lo lográramos, pues detenemos la infección, el ciclo. Se utiliza también este inhibidor, que es un inhibidor de la fusión de las membranas, eso no lo mencioné en la lista. El lopinavir y ritonavir, que funciona para inhibir la proteólisis aquí, para dar origen a las proteínas maduras. El remdesivir y otro que es favipiravir, que tampoco lo mencioné, pero que parece que tampoco funciona. Puede bloquear la síntesis de ARN. Nafamostat es un fármaco que se utiliza para bloquear esta proteasa. Tampoco hay evidencia de que funcione. Y en algunos casos, como ya mencionaba, bueno, uno de los signos importantes de la inflamación es la liberación de interleucina 6. En este caso, uno de las cosas más importantes es bloquear los receptores para interleucina 6 para tratar de disminuir la inflamación o el estadio hiperinflamatorio, pero tampoco ha funcionado. Entonces, no hay algo realmente esperanzador todavía en esto, excepto el Remdesivir, pero pues todavía está en veremos. Los anticuerpos que se utilizan, por ejemplo, anticuerpos neutralizantes, también se manejó mucho el uso de sueros de pacientes convalecientes, es decir, que ya superaron la infección y que tienen anticuerpos, para tratar de ver si los anticuerpos presentes en ese plasma, pueden bloquear la infección, pero tampoco hay realmente tantos éxitos en eso, no es algo que pueda decirse que funciona. ¿Qué pasa con la vacuna? Acordémonos que esto ya es diferente. La meta de la vacunación es iniciar una respuesta inmunitaria y preparar al organismo para la infección natural. Lo que ocurre durante una infección natural es que el virus puede infectar, podemos llegar a la muerte, como en muchos casos, tener secuelas o finalmente superarla. Y después quedamos con una memoria inmunológica. Evidentemente, lo que trata la vacuna es que sea algo muy similar, pero que no nos vaya a causar ni la muerte, ni nos cause secuelas, sino que siempre tengamos un contacto con este agente infeccioso o con parte de él, y que nos genere una memoria para cuando llegue el agente de verdad. En la actualidad hay varias estrategias para hacer las vacunas. Una de ellas está basada en péptidos y proteínas recombinantes. Se toma, por ejemplo, un gen del virus, que usualmente ha sido ya la proteína de la espícula, como ya habíamos dicho, la proteína S, se introduce en un plásmido, se produce una proteína recombinante, por ejemplo, en una bacteria como E. coli o en una levadura como Saccharomyces, o bien se generan péptidos de esas proteínas y también estos péptidos se pueden inocular como vacunas. Hay varias opciones aquí trabajando, varias empresas y instituciones, incluyendo una en México, que es la UNAM con el laboratorio Leomont, para producir una proteína, por ejemplo, recombinante. Pero hay otras opciones más en todas partes del mundo. Por otra parte, también hay vacunas basadas en ácidos nucleicos. De lo que se hace también es tomar un gen, otra vez, nuevamente, el favorito es la espícula. Se produce el plásmido, pero no se expresa, sino que se mantiene, y el plásmido es el que se inocula en el paciente. Ese plásmido tiene que llegar al núcleo de las células y producir las proteínas como si fuera un virus, igual que si se utiliza ARN mensajero de la espícula y se introduce en el paciente. Entonces, en ambos casos es como si fuera el virus que llegó hasta la célula y estuviera desde adentro produciendo las proteínas, y para que esto pueda generarse una respuesta. La más famosa de estas vacunas, por el momento, es la que está produciendo Moderna. Por otra parte, también hay otras otras moléculas que están basadas en el virus como tal. En algunos casos son virus inactivados, que son inactivados por algunas sustancias, son purificados en ciertas fracciones y después se inoculan, que son las tradicionales. Pero también está la construcción de virus recombinantes, como los virus, como los adenovirus, que introducimos aquí proteínas del virus que nosotros queremos, el SARS-CoV-2, y entonces es un virus que produce estas proteínas. Por otra parte, este es el modelo de proteína que está haciendo la Universidad
de Oxford en compañía de AstraZeneca, y que es la que ya tenemos en México, por ejemplo, un convenio para producirla y probarla. Por otra parte, también están otros virus que son atenuados, es decir, a estos virus originales se les introducen mutaciones que hacen que estas mutaciones hagan que el virus pueda seguir activo, es decir, pueda infectar, pero infecte en una proporción muy, muy baja que no cause enfermedad. Esto se parecería mucho más a la infección respiratoria, a la infección natural, y también se propone que pueda producirse una respuesta, ¿no? Estas son algunas de las compañías, como mencionaba, que están involucradas en este tipo de producción de proteínas, de vacunas, perdón. Entonces, simplemente para recordar que las fases de investigación de esto, porque luego resulta que está esperando la vacuna, pero se tarda mucho. Esto que acabo de mencionar es lo que se llama es decir, cómo hacer una vacuna, qué estrategia es, y luego pasamos a la fase preclínica en la que ya se inocula a animales de laboratorio y se puede determinar si se producen anticuerpos, si produce algún tipo de toxicidad o no, y luego se pasa a la fase clínica, y en esta fase clínica es cuando ya se puede probar que esto normalmente es para ver la seguridad de las vacunas, es decir, que no vaya a causar algún problema, y también se puede seguir viendo algunas cosas de la respuesta inmune. En la fase clínica 2 ya se utilizan cientos de personas y esto se va fortaleciendo, ¿sí? Sigue siendo el objetivo principal ver la seguridad, pero también ver si se genera una respuesta. Cuando pasamos a la fase clínica 3, lo que se hace es incluir miles de personas y entonces ya podemos observar aquí incluso algunas cosas, algunas poblaciones especiales, por ejemplo, enfocada a niños o enfocada a los mayores, etcétera, se pueden observar otras cosas. Para una vacuna normal, esto toma varios años hasta llegar a la aprobación. Y esto es después del análisis de la evidencia de que funciona y de que no es tóxica o que no tiene problemas o que los problemas son mínimos. Y ya las agencias gubernamentales, que en este caso en México, por ejemplo, es COFEPRIS, aprobarlas. Pero esto pasa durante un término de varios años para que pueda llegar a la producción en masa. Y entonces en la producción en masa ya se pueden producir miles, cientos de miles y millones, en este caso, de vacunas, y hasta que llegamos a la comercialización, donde ya tiene que haber un programa específico de cómo se va a aplicar, cuántas dosis van a hacer, y se sigue observando si hay efectos o no adversos, y se sigue viendo si funciona o no la producción de anticuerpos o la respuesta inmune, si es efectiva. Pero evidentemente lo más importante es ver que haya una reducción en las personas que han sido vacunadas o en las poblaciones vacunadas de la infección. Y este es el punto más crítico, ¿no? Bueno, creo que ya voy a terminar porque creo que ya me extendí mucho, pero estas son solo para recordar algunas cosas. Esta es una fotografía que está en el Museo de Salud en Estados Unidos de la pandemia de 2018. Estos son en México, una fotografía de una persona que van llevando ahí en México en 1918. Recordemos que México todavía estaba en luchas intestinas ahí por revolucionarios. Bueno, todavía no terminaba, de hecho, completamente la revolución. Pero aquí está un mapa en 1918 de cómo iba avanzando la influenza española, le llamaban en 1918. Y sí, efectivamente, esto pasó hace 102 años, hace 101 años, este artículo de Science, la revista Science, si no se ve aquí la fecha, se las pongo, es del viernes 30 de mayo de 1919. Fíjense lo que dice, no sé si lo puedan leer ahí, pero dice, hablando sobre la cuestión de cómo tratar de mejorar durante una pandemia, ¿no? Estamos hablando de 1919. Primero, que hay una indiferencia en el público, una indiferencia pública. La gente no aprecia el riesgo que corre. El grado de complejidad y el rango de la gravedad de las infecciones respiratorias confunde y oculta el peligro. La infección varía desde un resfriado común hasta la neumonía. Esto sigue siendo lo mismo que pasa actualmente. Y acá en otra parte dice que la única manera absoluta de prevenir es estableciendo un aislamiento absoluto. Es necesario cortar como el contacto entre de las personas que están infectadas con las que no están infectadas, ¿no? Sigue siendo válido, y esto tiene más de 100 años. Hace más de 100 años pasó esto,
Esto fue la curva de lo que pasó. Quiero que nos fijemos particularmente en esta de Estados Unidos, pero este es el Reino Unido. Fueron 3 olas de pandemia, y aquí están graficadas las muertes por cada 1000 personas. Y en Estados Unidos, esto es algo muy interesante porque se pudo observar, aquí son 2 ciudades, esto lo ponen mucho como ejemplo, 2 ciudades, una que es Filadelfia y otra es San Luis. En Filadelfia, los primeros casos empezaron el 17 de septiembre. Y incluso el 28 de septiembre tuvieron un desfile que no quisieron posponer ni suspender. Se hizo el desfile. Y el 2 de octubre decidieron poner en confinamiento a la población. En San Luis, los primeros casos aparecieron el 5 de octubre. Y el 7 de octubre se designó que tenía que haber un confinamiento. ¿Pueden ver la diferencia entre ambas curvas? La curva, estas son la mortalidad. Este es un pico enorme y desaparece. Y este es un pico que realmente tal vez no llega a ser pico, pues una curva. Curva significa exactamente esto. Y a partir de estos años se empezó a mencionar y a hacer como algo que se requiere para tratar de combatir este tipo de epidemias, que el concepto de aplanar la curva es disminuir particularmente el contacto físico. Si es posible el confinamiento total, pues sería lo mejor, pero no se trata de tener una curva necesariamente plana, sino como en algunos casos dicen que es más bien apachurrar la curva, es decir, que no se presente con este pico, sino como uno así. Esto es lo que podemos observar, por ejemplo, que pasó en México, que en realidad, aparte, o sea, no se presentó un pico súbito, que hubiera sido terrible, sino un pico que fue creciendo lentamente, y hasta en el momento yo creo que, de acuerdo con los datos epidemiológicos, vamos en esta bajada. Esperemos que se sigan, que las personas, aunque se hayan abierto la vida normal y los comercios y muchas cosas, pues la gente siga teniendo esta conciencia de que debe estar protegida, a distancia, con cubrebocas, etcétera. ¿Sí? Solamente mis comentarios finales serían que la pandemia continúa. No hay un tratamiento efectivo, no hay una vacuna, pero hay medidas de prevención que pueden ser efectivas. Ya sabemos, sana distancia, uso de mascarillas, uso de protección como caretas, anteojos, lavado constante de manos. Y simplemente como conclusión también que COVID-19 es una zoonosis que se requiere mayor investigación básica, sobre todo en ver cómo podemos hacer un seguimiento de la zoonosis con potencial pandémico, identificar estos problemas que tenemos que todavía no sabemos de transmisión de varios tipos de virus, cómo interactuar con nuestros ecosistemas también es algo importante, y se requiere obviamente mayor investigación aplicada, como sistemas efectivos de emergencia que sean internacionales y que tengan que todos los países, no importa su grado de desarrollo, tengan acceso, y también fármacos de amplio espectro. Es decir, que es posible que durante cuando apareció, por ejemplo, el coronavirus de 2002-2003, empezaron a desarrollar fármacos, empezaron a desarrollar vacunas, pero todo eso se paró, porque también se necesita una inyección de fondos de parte de empresas privadas, pero como en ese momento no se requirió, pues no hubo. Entonces, ahorita todo eso, por eso algunas de las investigaciones que se están haciendo ahorita ya no empezaron de cero porque ya hay evidencia anterior, pero que no se continuó. Y también, evidentemente, lo que requerimos también son plataformas de vacunas nuevas que nos ayuden a tener vacunas más rápido de lo que se puede, ¿no? Creo que actualmente hay un avance sustancial, porque sí, seguramente tendremos una vacuna a principios de año, del año que viene, y eso sería un récord realmente para el desarrollo humano, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto es todo lo que les quería presentar.
Bueno, Muchas no sé gracias. si hay tiempo para preguntas, porque creo que ya me lo comí todo. Muchas gracias, doctor Gerardo. Muy interesante su plática, sobre todo, pues, porque nos está aquejando esta pandemia. Actualmente sí tenemos una ronda muy amplia de preguntas. ¿Así? Un listado algo grande. Había alguien que quería preguntar, pero creo que ya no lo, el doctor Alfonso, no lo veo. Sin embargo, entonces vamos a iniciar con la lectura de las preguntas, doctor. Sí, Iniciamos, gracias. Ignacio. Aquí estoy, ¿eh? Muy bien. Doctor Alfonso. La primera pregunta, la doctora Francisca le pregunta cuál es la eficacia del tratamiento con dexametasona. Perdón. La doctora Francisca nos pregunta, le pregunta cuál es la eficacia del tratamiento con dexametasona. Bueno, sí, perdón, eso creo que eso no lo mencioné en la plática, perdón. Bueno, la dexametasona no es un antiviral, realmente se ha utilizado durante muchos años, ya es un fármaco que puede ser encontrado en cualquier farmacia, pero está solamente indicado, de acuerdo con los estudios que hay, a pacientes graves que están hospitalizados, es decir, en personas que no tienen un problema grave durante la infección, no se recomienda. Sobre todo porque pues, se utiliza también un poco para disminuir la respuesta inflamatoria. Y entonces eso significa que disminuye la respuesta inmune. Entonces, cuando nosotros nos acabamos de infectar y ya sabemos que estamos infectados y tenemos síntomas leves, lo que nuestro organismo está haciendo es luchar contra ello y lo que tenemos que hacer es ponerle algo que lo inhiba, ¿no? Pero simplemente se ha estado utilizando para personas con cierta gravedad, pero aún así la eficiencia no es la mejor, pero funciona en algunos casos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia, de parte del doctor Alfonso Mendoza, cuál es la diferencia entre R0 y el número de reproducción efectiva y qué tan confiable es este último estadístico para las decisiones de política sanitaria? Por ejemplo, cuando el R efectivo es menor a 1, algunos analistas sugieren que la epidemia va cediendo y las actividades económicas y sociales pueden reactivarse. Bueno, ya lo de las actividades económicas es otro asunto, pero sí, de la R0 mencionabas hace rato es como el número de reducción de una infección de manera natural, sin que nosotros hagamos nada, lo que ocurre ahí de manera natural, espontánea, y entonces nos indica cuántas personas se infectan por una persona infectada. En este caso, por ejemplo, son 3 para el coronavirus, entonces por cada persona que se infectarán otras 3 en un momento determinado, si siguen en contacto. Cuando cuando hablamos de este número de reproducción, pero ya se han introducido variantes, por ejemplo, obviamente si hay una infección que ya transcurrió un tiempo, ya hay personas infectadas y hay personas inmunes. Entonces esas personas ya no son susceptibles. Si hay personas vacunadas, que en este caso no, la población susceptible se reduce y entonces la R se reduce y se convierte en esta R que es la R efectiva y esta R puede ir disminuyendo. Si nosotros dejamos de tener contacto, si dejamos de transmitir el virus, la R sigue bajando. Puede ser 2, luego 1.5, luego 1. ¿Qué significa una R de 1? Una R de 1 significa que una persona puede infectar a una más. Cuando la R baja de 1, por ejemplo, si fuera 0.7, significa que una persona incluso estadísticamente no puede infectar a otra, pero que quizás si están juntas 2 con otra, sí se infecte. Entonces, por ejemplo, en el caso de MERS, que mencionaba hace rato, que es otro coronavirus que apareció en 2012, su R0 es de 0.7 o 0.8, algo así. Por eso su capacidad de diseminación es muy baja. Y en realidad se autocontrola prácticamente. Bueno, no se autocontrola, obviamente es necesario intervenir también, pero lo que indicaría ahí es que el virus tiene muy poca probabilidad de transmitirse. Entonces, cuando nosotros tenemos una R de menor de 1
o de 1, la transmisión es mucho menor. Y entonces uno puede obviamente tener algunas actividades porque que es lo que ha estado haciendo, por ejemplo, los gobiernos, permitir la salida y la apertura de negocios, etcétera, no de escuelas todavía, pero porque ya hay una capacidad menor de transmisión, lo cual no significa que andemos de manera normal, simplemente tenemos que cuidarnos también, obviamente, como ya mencionábamos, con la protección de cubrebocas, si pueden usar anteojos o lentes, es mejor, sobre todo la distancia. Gracias. La siguiente pregunta es por parte de la doctora Fabiola Mendoza. ¿Cuál es la probabilidad de recombinación viral entre influenza y COVID? Y si hay potenciación de la enfermedad. No. Bueno, la ciencia nunca puede decir no así 100%, pero la probabilidad de que se pueda recombinar influenza con coronavirus es nula. Yo diría que no existe porque genéticamente no tienen nada que ver uno con el otro. Uno es un virus de RNA positivo, otro es un virus de RNA negativo. Uno es un virus con genoma muy largo, de 30.000, y es una sola hebra. El otro tiene cerca de 8.000 o 9.000, pero son por pedazos, o sea, son fragmentados. No tienen secuencias semejantes, entonces no es prácticamente imposible que haya recombinación. Y que hubiera un confinamiento o algo así, ¿cómo era la pregunta? Sí, que si había probabilidad de recombinación viral entre influenza y COVID. No, es lo que decía, que no, eso no es posible. Te digo, de Y, la ciencia no se puede decir no completamente, pero no creo. Ajá. y si ¿Sí? considera que se llevaría a cabo una potenciación de la enfermedad en caso de que así fuera. No, tampoco, porque no hay cruce antigénico tampoco, no se parecen. El virus de la influenza y el virus que estamos hablando, los coronavirus, no se parecen genética ni bioquímicamente en nada. Lo que se parecen es su cuadro clínico, en su forma de transmisión, pero no se parecen en nada. Tal vez por ahí he escuchado algunos grupos que hablan de que hay personas que fueron como condicionadas por una vacunación por influenza y que esos son los que tienen COVID. No, eso no tiene ninguna base científica ni ninguna evidencia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es por parte del doctor José Luis González. ¿El hecho de infectarse puede generar inmunidad o puede haber un segundo contagio? Bueno, el generar inmunidad no significa que no nos vayamos a infectar otra vez. De hecho, ahorita en los últimos días ha habido casos en los que en Hong Kong, en Holanda y en Bélgica se detectaron personas que ya habían sido infectadas hace varias semanas o más de 2 meses, que habían tenido un cuadro sintomático y que ahorita estaban infectadas. Es más conocido ahorita el paciente de Hong Kong que ya había tenido una infección y que viajó a España y de España llegó contagiado, pero no tenía un cuadro clínico, era asintomático. Se le hizo una prueba porque están haciendo pruebas para la gente que viene de lugares donde hay brotes y se identificó un virus. Al hacer la secuenciación se identificó efectivamente que eran diferentes. O sea, aunque el virus es muy, muy conservado porque es un virus que no demasiado, este virus tenía ciertas características genéticas que lo hacían identificarse como de España. Entonces, son virus diferentes. Sí se demostró que primero tuvo una infección y luego tuvo otra, pero la segunda fue asintomática, lo cual significa que probablemente su respuesta inmune es efectiva. Es decir, se pudo haber infectado porque el virus entró, el virus pudo haber replicado, pero no causó enfermedad. Y eso es un riesgo también, y es algo que puede ocurrir. Cuando nosotros vacunamos, por ejemplo, contra la influenza podría ser que el virus llegara a infectarnos y podría ser incluso que nos causara un cuadro clínico, pero sería un cuadro leve, porque estamos protegidos por la vacuna, lo cual no ocurre con las personas que no se vacunan, ¿sí? Obviamente tampoco las vacunas
son 100% efectivas, ¿no? Pero es más o menos lo que se intenta hacer con la vacuna. Bueno, no sé si quedó contestada la pregunta. Gracias, doctor. La siguiente sería del doctor Jaime. ¿Qué tan cierta es la relación de una mayor mortalidad por una mayor carga virídica? Bueno, eso tampoco está completamente comprobado. Resulta lógico que si uno, eso es válido incluso para enfermedades infecciosas en general. Cuando uno se infecta con un virus o con 1000 virus o con 1 millón de virus o con 100 millones de virus, es probable que la infección sea diferente. Es probable incluso que las personas que pudieran infectarse con muy poquitos virus no lleguen a generar ninguna enfermedad, pero la dosis es importante. Ahora, que si la dosis en algún momento pudiera estar relacionada con que en un caso pueda ser más grave que en otro, eso podría ser, también se ha manejado, no es algo que esté completamente probado, pero tiene lógica. Sobre todo se ha pensado en los médicos, porque hay médicos que están expuestos todos los días trabajando, bueno, los médicos que están trabajando con pacientes con COVID, y todos los días están expuestos a la inoculación con virus. Entonces hay quien piensa que este tiempo en el que uno está ahí, que pudiera estar, aunque se tengan las medidas necesarias para protegerse, si en algún momento hay algún error o alguna cosa que haga que no podamos tener nuestra protección al 100%, pudiera estar relacionada también con esto, ¿no? Gracias por la... me parece que vamos a tener la participación del doctor Alfonso. Doctora Virginia. Sí, pero parece que ya que salió el doctor Alfonso. Continuamos leyendo las preguntas, por favor. Correcto. Bueno, la siguiente pregunta de la doctora Mariana. ¿Por qué se dice que el contagio es menor en niños pequeños si puede que estén igual o mayor expuestos a contraer el virus? Eso es algo que yo me pregunto también. No sé por qué se dice eso. El riesgo de infección es el mismo. De hecho, hay incluso por ahí algún artículo donde se menciona que la cantidad de virus que tiene detectadas en las muestras de niños es un poco mayor que la de los adultos. No tanto, pero es un poco mayor. Entonces, se tendría que asumir que es similar. Es decir, tanto se pueden infectar como pueden infectar a otras personas, tanto adultos como niños. Gracias, doctor. El doctor Brandon pregunta si, así como mencionó de la terapia con proteínas recombinantes, ¿cree que sería variable utilizar la proteína E, así como se busca utilizar la proteína S? Bueno, para hacer la vacuna, lo primero que hay que ver es qué elemento del virus es el más importante respecto a la respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, si uno encuentra que los anticuerpos o la respuesta inmune, porque no solo son anticuerpos, también hay respuesta celular, está dirigida principalmente hacia la proteína E, eso justifica que prácticamente, para ser más simple y más barata la vacuna, solamente se incluya la proteína E. Pero hay algunas vacunas que también están utilizando otras proteínas, por ejemplo, la proteína N, que es la nucleocápside, que es un antígeno interno. Es una proteína interna del virus, que no está expuesta, pero que también podría generar algún tipo de respuesta celular. Entonces, eso varía dependiendo de lo que uno quiera hacer, pero normalmente las vacunas están encaminadas hacia las proteínas más inmunogénicas. Y si, por ejemplo, la proteína M y la proteína E son superficiales, seguramente se producen algunos anticuerpos contra ellas, pero realmente no son los que dominan la respuesta. Entonces, probablemente no se han tomado en consideración por eso. Gracias, doctor. El doctor Villa pregunta si el paciente que se puede considerar crítico de acuerdo a sus comorbilidades se trata en los primeros días de la infección, puede disminuir su porcentaje de mortalidad. Sí, bueno, sí, eso es evidente cuando
el paciente, mientras más tiempo tarda en llegar al hospital, porque se va agravando, sí tiene menor probabilidad de salir de ese problema, ¿no? Mientras más temprano se encuentra, es posible que haya un mejor pronóstico. Es como en muchas otras infecciones también. Gracias. La siguiente pregunta de la doctora Daniela Cruz. ¿Qué tiempo duraría la inmunidad que se generó en el caso de una persona que se contagie? Eso es algo que no sabemos. Porque además no ha pasado el tiempo suficiente para que eso se pueda identificar. Pero es un poco difícil de decir. Lo que muchas personas hacen es ver la cantidad de anticuerpos que se están generando y cuánto tiempo duran. Pero los anticuerpos, la presencia o no de los anticuerpos o la cantidad puede ir disminuyendo, pero eso no significa, por ejemplo, que no tengamos una inmunidad adecuada, porque en el momento en que nos volvamos a infectar es como un refuerzo de vacuna y nosotros tenemos una memoria y entonces la respuesta se desencadena más rápido. Pero es algo que todavía no sabemos, o sea, realmente no sabemos qué pasa completamente con esta memoria inmunológica. Va a ser muy importante para saber cómo vamos a salir de este problema realmente de confinamiento. Primero, saber si las personas que ya se infectaron, como ya veíamos, pueden volverse a infectar o no. Y si esas personas que se infectaron, puede ser que estén muy confiadas y que uno les diga, no se van a volver a infectar, pero puede ser que no se van a volver a enfermar, pero no significa que no se van a volver a infectar, como ya mencionamos. Entonces, puede ser que ellos ya no se enfermen, pero podrían seguir siendo fuente de infección para otras personas. En el caso de las vacunas también es importante saber esto, porque no sabemos realmente si esta vacuna primero funciona y si funciona, qué tanto va a durar esa inmunidad, si se requerirá un refuerzo en unos meses, en un año o en cuántos años, o si no se requerirá un refuerzo. Eso es algo que todavía no sabemos realmente de este virus. Yo creo que pues falta todavía tiempo para poder identificarlo. Gracias, doctor. José Martín pregunta si los síntomas se pueden presentar de manera diferente en las personas dependiendo de que se presente alguna enfermedad o dependiendo de la edad y el sexo, ya que algunos pacientes pueden presentar los síntomas de manera leve, moderada o grave. Así es. Bueno, de hecho, los signos y los síntomas de inicio incluso pueden parecer diferentes, porque en la mayoría de las personas lo que se presenta es tos, fiebre y dolor de cabeza, pero no todos. Hay un porcentaje en el que no presentan dolor de cabeza o no presentan tos, pero presentan, por ejemplo, diarrea o presentan algún signo, por ejemplo, de cansancio o de algunas otras cosas. Y obviamente no todo, cuando el problema empieza a agravarse, pues no todos, como ya vimos, más o menos se sabe ahora que como de 100 personas que se infectan, 15 de ellas van a pasar como si nada, es decir, completamente asintomáticos. De las que quedan, el 80% va a tener signos leves, parecidos a un resfriado, y el otro 20% puede tener algo más grave. Pero de ese otro 20%, quizá de ese 20%, un 10% tenga que hospitalizarse y un 5% tenga que ir a unidades de cuidados intensivos y probablemente un porcentaje pues va a tener un desenlace fatal. Y todo eso debido a que en cada uno la forma en cómo se van presentando los síntomas y las complicaciones son diferentes, considerando que fueran, por ejemplo, personas de edad avanzada que están sanas, o considerando también que estas personas pudieran tener alguna enfermedad crónica como las que ya mencionamos. Entonces, en cada caso es diferente. Me imagino que eso se refiere, pero realmente sí cada persona va a responder diferente. Gracias, doctor. El doctor preguntaba si puede haber una segunda ola de infección en el periodo invernal, de la misma manera que sucede con la influenza. Pues eso es algo que se está pensando, es algo que ya está pasando. Sí, no en el invierno necesariamente, pero por ejemplo, si ahorita observamos en Italia y en España,
sobre todo en España, se desencadenó una segunda ola, un segundo pico bastante importante. Entonces, si ustedes le echan una ojeada ahí a los datos de cómo está cada país, las curvas epidemiológicas, vemos que en España hubo un pico fuerte, disminuyó, y en las últimas semanas ha ido un incremento bastante grande. En Italia no tanto, pero también, y en Francia también ha habido un repunte. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un pico importante que empezó a disminuir y antes de que realmente disminuyera lo suficiente volvió a aumentar. Entonces se pueden observar como una curva de dos picos. Eso puede volver a ocurrir y no necesariamente incluso por el periodo invernal, porque durante estos meses no ha habido invierno, pero puede volver a ocurrir y esto va a depender mucho de lo que cada persona haga, porque la forma en cómo se transmite es por el contacto directo, el contacto sin protección, que la persona no tenga una conciencia de poder protegerse y proteger a los demás utilizando la distancia, el cubrebocas y más, bueno, las mascarillas en general, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho, pero de cómo se comporte la epidemia. ¿Es probable que haya? Pues sí, es probable que haya si esto si no hacemos caso a las medidas necesarias, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta, Jessica. ¿Por qué ACE2 se expresa más en hombres que en mujeres? Perdón, no, como que se interrumpió la transmisión, ¿no entendí bien? Sí. ¿Por qué ACE2 se expresa más en hombres que en mujeres? Bueno, de eso mencioné precisamente que no sucede. Al principio, como mencionaba que ha sido más frecuente en personas mayores, ha sido más frecuente en hombres que en mujeres, los casos graves, se pensaba que el receptor probablemente estaba más expresado en este tipo de población, pero en realidad aparentemente no. O sea, los datos que hay es que el receptor para el virus se expresa más o menos igual. Aunque hay otros estudios de hace años en los que se habla sobre la modulación de la expresión, incluso por hormonas y estas cosas, pero en realidad no hay evidencia por el momento que nos diga que es más frecuente, que la expresión es mayor en hombres que en mujeres. Por el momento lo que sabemos es que es igual. Gracias, doctor. Coinciden en la pregunta de que si usted considera que en una segunda infección por coronavirus el cuadro podría ser más agresivo o más grave. Bueno, en teoría debería ser más leve o no debería haber ningún cuadro, como mencionábamos hace rato, porque el organismo, una vez que ya ocurrió la infección, ya superó, la respuesta inmune funcionó y la respuesta queda con una memoria. Y entonces cuando ocurra una segunda infección, lo que normalmente pasa es se responde mejor, lo que ocurre con la mayoría de las infecciones. Por supuesto, hay excepciones. En el caso, por ejemplo, de dengue, muchas veces la segunda infección puede ser más grave bajo ciertas condiciones relacionadas con los serotipos que se infectan, ¿no? Pero en este caso, aunque no se sabe, se piensa que seguramente no será más grave, sino más leve. Como ya se vio en el caso que mencionamos hace rato de Hong Kong, los que han sido comprobados que son reinfecciones. Le agradezco, doctor, por la consecuencia de haber tenido una presentación tan interesante. Hay un gran número de preguntas que no vamos a hacer, vamos a poder acabar con todas. Entonces, voy a cederle la palabra a la doctora Cedeño para que continúe con el programa. Gracias, doctor. Sí, gracias a ustedes. Bueno. Muchas preguntas. Pues
agradecemos la gran participación del doctor Gerardo Santos y de pronto decíamos que ya se iban a convertir la sesión como la de la tarde del doctor Gatell y por eso decidimos terminar. Pero no sé si pueda ser que te las enviemos a tu correo para que, bueno, todos aquellos que se quedaron con la pregunta, pues pudieran acceder a tu correo. Ajá. Bueno, pues sí, no sé cuándo les voy a preguntar para responder, pero sí, Así que igual. Creo que Sí, está bien. tú nos dices. Pues muchísimas sí, gracias, bien. doctor Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Realmente quiero... Gracias, doctor. Bien, quiero agradecer a todos por su asistencia y su participación y cedo la palabra al doctor Robles, que nos va a hacer el honor de clausurar este evento. Doctor Robles. Gracias, doctora Cedeño. Muchas gracias a todos los que han participado de una u otra forma en este evento que ha sido hecho precisamente como un espacio de reflexión, de participación y de exposición de nuevas ideas de los que estamos comprometidos con la investigación. Ha sido un trabajo que lleva desde octubre del año pasado. Llevamos 5 foros realizados gracias a la iniciativa de nuestro decano de Ciencias Médicas y obviamente de alguna manera ha sido un enorme compromiso, pero creo que hemos cumplido con creces. Obviamente hay que darle un reconocimiento muy especial a nuestra coordinadora del área de investigación, la doctora Virginia Cedeño, al equipo que conformamos en el área de investigación. Somos 6 profesores, 4 pasantes en servicio social en investigación, que hemos hecho este esfuerzo, pero que hoy nos sentimos plenamente satisfechos con los logros. 4 conferencias magistrales magníficas con grandes investigadores en el ámbito nacional, más de 80 trabajos recibidos, evaluados por expertos. Muchos de ellos se van a nuestra revista que tiene ya un reconocimiento oficial. Se presentaron 28 exposiciones orales, 29 carteles, hubo una asistencia promedio por conferencia magistral de 100 asistentes y un promedio por salas, 4 salas que tuvimos, que fue la sala básica, la sala clínica, la sala epidemiológica y la sala educativa, de por lo menos un promedio de 30 asistentes. Estamos profundamente satisfechos. Muchas gracias, agradeciéndole a nombre de todo el equipo de trabajo, agradeciendo sobre todo la participación. Esta cuestión técnica no hubiera sido posible si no contamos con el apoyo, sobre todo de una persona fabulosa que nos ayudó y que forma ya desde ese momento parte de nuestro equipo, como es la maestra Sandra Pérez. Así es que, pues, siendo exactamente las 14:25 horas del día 28 de agosto, clausuramos los trabajos de este 5º foro de investigación del Decanato de Ciencias Médicas. Muchas gracias a los conferencistas, muchas gracias a los participantes con sus trabajos. Así es que estamos profundamente satisfechos y convencidos y comprometidos para poder realizar el 6º foro el año próximo. Esperemos que la pandemia nos permita estar ya en un foro presencial. Muchas gracias y muy agradecido por la participación de todos ustedes. Sigan investigando, por favor, apasionense por la investigación. Creo que las 4 conferencias magistrales
las 28 exposiciones y los carteles nos infunden esa motivación para seguir investigando. Muchas gracias equipo. Somos un gran equipo de trabajo.